Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 26 de enero del 2026 y pues desde muy temprano se ha estado hablando mucho en torno al tema de las camionetas que había comprado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fueron criticados por parte de la derecha, también varios medios chayoteros se lanzaron con todo en contra de los ministros de la Suprema Corte y todo porque estaban comprando vehículos para su protección. La verdad es que la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de no utilizar los vehículos, lo cual me parece un completo error, sobre todo porque si ya se hizo el gasto, pues no tiene caso estar pues ahora diciendo que no las van a utilizar. Miren, vamos a ver algunas de los posteos, ¿no?, que aparecieron en las redes sociales en referencia a esto. Ponen una fotografía del ministro o aparentemente el ministro Hugo Aguilar. Dicen en campaña, ahí vemos que está encima de un burro y ya con hueso ponen del lado derecho la camioneta, esta gran Cherokee que se había comprado para uso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta en la misma imagen pues están dando la razón a lo que ellos mismos están publicando. ¿Por qué? Porque en campaña pues la gente tiene que andar visitando casa por casa. Nosotros vimos, constatamos cómo ellos fueron a visitar a los ciudadanos, varias partes de la República, y obviamente habían lugares donde tenían que utilizar hasta bicicleta. Ahí lo ponen con una referencia encima de un burro. La verdad es una tontería. Lo único que hacen es tratar de demostrar o denostar a las personas que utilizan este tipo de animalitos para poder hacer sus actividades diarias o también transportarse, ¿no? O sea, es una tontería. Y obviamente con cargo o ya con el hueso, como le ponen en esta imagen, pues sí, pues se tienen que mover. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y algo que se criticaba de los anteriores ministros era el despilfarro de recursos que ellos hacían a cualquier cargo, o sea, cualquier parte de sus actividades. Imagínense ustedes nada más. No tenían un solo teléfono celular, tenían como 3 o 4 celulares, con internet ilimitado cada una de sus líneas. También utilizaban computadoras, 3 o 4 computadoras, un montón de gente que venía detrás de ellos, obviamente haciendo parte de su trabajo. Y así nos podemos ir con todos los despilfarros, gastos de gasolina, que eran los vales de gasolina, hasta para sus vehículos particulares. Bueno, en fin, ya creo que todo lo que se refiere al gasto excesivo por parte de los ministros o los antiguos ministros de la Suprema Corte ya se ha dicho, ¿no? Entonces empezaron a ventilar que el costo de esas camionetas oscilaba entre los 2.835.000 pesos. En realidad costaron 2.4 millones cada uno de estos vehículos, en referencia obviamente a estas camionetas Grand Cherokee que tenían el nivel más alto de blindaje, que era obviamente o se pensaba utilizar para sus actividades cotidianas. Pues sí, es un vehículo que los iba a proteger. Vemos cómo también los medios de comunicación como Chayusén Uresti, pues hasta se fue con insultos o se refirió con insultos a los ministros de la Suprema Corte porque habían comprado ese tipo de vehículos. Pues, pues a lo mejor sí. El problema aquí es que no lo anuncien, o sea, que se hagan de la vista gorda, que se hagan de delito y que al final cometan las mismas, que repitan los mismos privilegios del pasado. Yo Sí, personalmente, Juan Antonio, estoy de acuerdo con que los ministros, el presidente o presidenta de la República y algunos funcionarios, pues que están en altísimo riesgo, pues se los traten bien. O sea, ¿por qué tienen que ganar mal? ¿Por qué tienen que ser maltratados? ¿Por qué tienen que andar en un automóvil inseguro? Lo que pasa es que ellos mismos pusieron el dedo ahí. Y entonces no que los periodistas hacían esto, no que los panistas hacían esto, están haciendo lo mismo y peor, porque además son corruptos y además son incompetentes, ni siquiera entienden la Constitución. Además, fíjense, imagínense, Chayusén Uresti señalando a los ministros de la Suprema Corte que son incompetentes, que no conocen la Constitución. Ese es el problema
que tenemos en México, que esta clase de personajes como la Chayucena, como el Ciro Peraloca, como el traumado de López Dóriga, pues se creen que lo saben todo. Se creen unos sabiondos, cuando en realidad lo único que saben hacer es criticar al gobierno actual porque no reciben chayote. Empiezan a hablar sin saber, sin conocer. Todavía el día de ayer yo les había hecho un video en el canal de Noticiando y señalaba que López Dóriga había dicho o asegurado en una de sus publicaciones, y también lo mencionó al aire, que la ministra Lenia Batres había hecho un retrato de 40,000 pesos, o al menos eso había cobrado el artista, ¿no? Que había realizado esa pintura. Bueno, pues resulta que no era cierto, era mentira. ¿Y ustedes creen que López Dóriga quitó ese posteo o le dijo a Radio Fórmula que corrijan, o el día de hoy, peor aún, o mejor aún, va a salir a dar una disculpa porque se equivocó con la información que dio acerca de la ministra Lenia Batres? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Además, quienes han señalado siempre la austeridad republicana o pobreza franciscana, como le gusta decir a la oposición, ha sido las personas de Morena. Y todavía el presidente López Obrador señaló y lo dijo muy claramente: yo vivo con 200 pesos, pero yo vivo con 200 pesos. O traigo en la cartera 200 pesos. Yo, López Obrador. Y de ahí ya clasificaron a todos los de la 4T que deben traer en su cartera 200 pesos o que deben vivir con 200 pesos. El presidente dijo claramente: a partir de ahora, los gastos del gobierno van a estar bien auditados y se va a ahorrar lo más posible. Y eso lo ha cumplido la 4T, Morena. Pero eso no significa, como cuando salen a criticar a Fernández Noroña porque toma un avión en primera clase o en business class o como se le llame, ¿no? Una categoría mejor que la clase turista en los aviones. Eso a mí no me importa. O sea, y a la mayoría de la gente no les interesa. Si viaja en primera clase, si no viaja en primera clase, si se quiere ir en burro, si se quiere ir en tren, si se quiere ir en barco, si quiere tomar un crucero, eso a nosotros no nos importa, no nos interesa. Sabemos que las medidas de austeridad se aplican a los gastos que ejerce el gobierno, los órganos gubernamentales. Ahora ya todo es criticable. Si tiene, bueno, en el caso de Noroña, ¿no? Le estaban criticando hasta una camioneta Volvo. Oyes, ¿cómo va a ser posible que critiquen ahora una camioneta Volvo? ¿Cómo va a ser posible que ahora critiquen una camioneta Grand Cherokee? ¿No son las camionetas más caras? Perdón, pero no son, tampoco son las económicas, pero no son las camionetas más caras. Ahí están la Denali, ahí está la Yukon, que fácilmente superan los 3 millones de pesos. Hay otra de la Jeep, que es no recuerdo exactamente el nombre, pero nada más la camioneta está en 2.5 millones de pesos, que es muy parecida a la Suburban. Entonces, todo es criticable. Ahora ya todo es criticable. Si viajan en primera clase, si toman hasta de la ministra, ¿no? Loreto Ortiz. Estaban criticando, habían sacado el fin de semana de que estaba en primera clase. Oye, pero si ella no pertenece al partido de Morena. Recordemos que las medidas de austeridad y pobreza franciscana, como decía a manera de chiste el presidente López Obrador, era aplicable para los integrantes del partido de Morena, y en los que se refiere a los gastos que comprenden sus funciones como servidores públicos, más no en la cuestión personal. El presidente López Obrador jamás ha dicho que los integrantes de Morena deben vivir en una casa de Infonavit, o que los integrantes de Morena, su casa debe de ser de barro, las paredes de barro y el techo de guano. Jamás ha dicho eso.
Es más, el mismo presidente ha sido cuestionado hasta por la propia Chayusén Uresti porque vive en un terreno grande, amplio, y que en el centro prácticamente de ese terreno se encuentra su casa. Y dice en una de sus últimas críticas al presidente López Obrador, ¿cuántas casas de Infonavit podrían caber en el terreno del presidente López Obrador? Bueno, pero el presidente López Obrador no la compró. Fue una herencia de sus padres, para comenzar. Y él lo ha dicho en varias ocasiones. Lo han investigado y han confirmado que efectivamente ese terreno y esa casa la habían construido sus padres, que al morir se la heredaron. Nada más así por una simple lógica, ¿no? Si a nosotros nos regalan algo nuestros padres, si tenemos una necesidad económica, pues la vamos a vender. Pero yo les puedo asegurar que la mayoría de la gente que recibe una herencia, y más cuando se trata de una casa que a lo mejor fue la que habitaste en tu niñez, va a ser muy difícil que la vendas. Sobre todo porque en este momento, y como están las cosas actualmente, es difícil de hacerse de otra de esa misma magnitud, categoría o calidad. Y si le sumamos a todo esto el hecho de que es una herencia, que fue un lugar donde viviste, que tus padres te la dejaron para que tú la habites, pues va a ser muy difícil desprenderte de ella. Claro, si tienes una necesidad y definitivamente no hay otra salida, pues la vas a vender. Pero eso no significa que no te va a doler. El presidente, afortunadamente, pues no ha tenido la necesidad de venderla y para él, como lo ha dicho en varias ocasiones, tiene un significado muy importante. ¿Qué está tratando de decir con esa crítica, Chayusén Uresti? Que el presidente debe construir casas de Infonavit al lado porque hay gente que no tiene hogar. Es una completa estupidez lo que está diciendo. Pero bueno, es la oposición y a falta de chayote, pues buscan la manera de cómo criticar, ¿no? Entonces el día de hoy sale la conferencia de prensa por parte de los ministros de la Suprema Corte y pues la verdad, de antemano, yo les digo que están cometiendo un grave error. Ya dijeron que no van a utilizar esas camionetas que habían comprado, son completamente nuevas, tienen un blindaje del más alto blindaje, o sea, hay niveles de blindaje y estas camionetas pues los protegerían en dado caso de que alguien atentara en contra de su vida. Pero dicen, es que si es cierto, nosotros hemos dicho que somos austeros, pero la austeridad, vuelvo a señalarlo, la austeridad en estos asuntos no puede ser el tema para tratar de denostar que se haya comprado un vehículo de tal calidad. Si nosotros tenemos un carro y ese carro no se adapta al blindaje, por decir que yo comprara a lo mejor un Matiz, ¿no? O un Chevy, qué sé yo, una marca de un carro pequeño, austero. Esos vehículos, para comenzar, no podrían sostener el peso de lo que la intervención que hacen estas empresas que se encargan de blindar los vehículos. ¿Por qué? Porque digamos que esas empresas que se encargan del blindaje de los vehículos tienen prácticamente que desmontar o desarmar todo el carro. Le añaden capas, o sea, lo que serían, vamos a suponernos, sería como un fierro extra, una capa de fierro extra para que no penetren las balas. Y todo eso tiene un peso. O sea, no cualquier carro se puede blindar. Y también hay de blindajes a blindajes. O a lo mejor sí, a lo mejor estoy equivocado y todos los carros se pueden blindar, pero para hacer el blindaje de un vehículo pequeño, a lo mejor sí te va a salir más caro el blindaje. ¿Por qué? Porque necesitas un material de mayor calidad que tenga menos peso, porque al tener un vehículo pequeño, pues no puede aguantar esa modificación. O sea, esos vehículos realmente aumentan considerablemente su peso. Entonces, por esa razón es que normalmente lo que se blindan
son camionetas, porque tienen un motor más grande, más amplio y que tiene una mayor capacidad, ¿no? De aguantar, digamos, ese peso extra que se le va a poner a los vehículos. Bueno, pues en conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, señaló que van a devolver o van a ver la manera de cómo utilizar, a lo mejor no vendiéndolos directamente, sino a lo mejor tal vez entregándoselo a otros jueces que tengan ya alguna amenaza directa por parte de los grupos criminales, pero en definitiva ellos no van a utilizar esas camionetas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa. Americana de Derechos Humanos. Agradezco al maestro Néstor Vargas, presidente del órgano de administración judicial, su presencia. Y bueno, pues es de todos conocido la situación que se ha presentado en los últimos días relacionado con la adquisición de unos vehículos blindados. Y sobre esto es que hemos considerado importante invitarlos y dar a conocer las razones que sustentaron la decisión. Y sobre esto voy a hacer una lectura del comunicado que hemos preparado. Después, el maestro Néstor Vargas también tiene información sobre el funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial en estos primeros 4 meses y la proyección para este año 2026. Tenemos importantes ahorros en el funcionamiento administrativo que él dará a conocer. En primer lugar, yo quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México. De igual manera, quiero subrayar que la Suprema Corte actúa con plena autonomía e independencia. Respetamos a todos los poderes y, por supuesto, compartimos objetivos generales como la justicia, la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos. Sin embargo, no pertenecemos ni representamos a ningún movimiento político. Nuestra actuación se rige exclusivamente por la Constitución, la ley y la responsabilidad institucional que nos fue conferida. En este marco, tomamos la decisión que ha generado polémica en estos últimos días, buscando un equilibrio entre austeridad y seguridad. Y enseguida voy a expresar las razones. Desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñan, incluyendo el uso de vehículos blindados. Al 1 de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos blindados. De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, toda vez que 4 vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones. Ellos, en la anterior integración, tomaron el acuerdo en el Pleno que, como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra. Y entonces 4 vehículos de los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, 4 de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros. Recibimos 30 camionetas Suburbans, 9 camionetas Jeep, todos ellos modelos desde 2019, 20 y 21. Desde el inicio de nuestra tarea, cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburbans, porque son precisamente ostentosas. Se decidió usar las camionetas Jeep. Y pues como se llevaron 4 de las mejores, el margen que teníamos era pues muy reducido. Los vehículos, por el tiempo de su adquisición, el modelo del que datan, ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso, con dificultades en su sistema de tracción, en el motor y en general en su funcionamiento. Durante estos 4 meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas, vehículos que no encendían, en el camino se quedaron varados varios de estos vehículos y por lo tanto tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del Gobierno de México. Se hicieron evaluaciones físico-mecánicas que nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo en que es recomendable utilizarlo.
Se hicieron también análisis de riesgos para los ministros y ministras y en general, en conjunto con estas opiniones y estudios, se tomó la decisión de renovar el parque vehicular en dos sentidos. Por un lado, adquirir vehículos y por otro lado, poner a la venta, iniciar el proceso de desincorporación de la mayoría de los vehículos. 21 vehículos nos recomendaron ya poner a la venta y bueno, estas son las dos decisiones que se tomaron. Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. Afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas. Debo decirles que en los últimos meses y días se han incrementado el número de viajes al interior de la República, viajes por tierra, que implica el uso de estos vehículos. Anteriormente no era común que la Corte saliera a campo, que saliera a escuchar a la gente, a participar en encuentros. Hoy tenemos salidas prácticamente todos los fines de semana y en razón de eso es que tomamos esta medida. Debo decirles también que a título personal yo puedo decidir sobre mi seguridad, yo puedo decidir cómo viajo, cómo funciono, pero en su momento yo no me sentía habilitado ni con el derecho de decidir sobre la seguridad vial de mis compañeros y compañeras ministras. Por esa razón tomamos esta decisión de solicitar al órgano de administración la adquisición de vehículos. Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo. Yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario. Quiero también decir con mucha claridad que a la opinión pública y frente al pueblo de México nos comprometimos en actuar con austeridad, pero también nos comprometimos en que la austeridad no va a tener ninguna implicación en el funcionamiento institucional. Por austeridad no va a significar que deje de funcionar la institución y que los ministros y ministras tengan el mínimo necesario para funcionar. De esta manera yo quiero cerrar diciendo que somos una institución que escucha, dialoga y está en actitud permanente de mejorar en beneficio del pueblo. Hemos tomado la decisión de no usar los vehículos adquiridos e iniciar un proceso de revisión para desincorporarlos o para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de su función, siempre dentro del marco legal y administrativo aplicable. Asimismo, continuaremos el mencionado proceso de desincorporación de 21 unidades blindadas recomendadas para lograr mayores ahorros. Cada decisión administrativa que adopta la Corte se rige por criterios de racionalidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia, privilegiando siempre el interés público, la seguridad institucional y el cumplimiento efectivo de nuestro mandato constitucional. Seguiremos actuando con congruencia con nuestros valores de cercanía y transparencia con el pueblo de México, así como con nuestro mandato de garantizar la plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos en nuestro país. Eso significa revalidar nuestras acciones y someterlas al escrutinio público, lo que antes no se hacía. Voy a darle ahora la palabra al maestro Néstor Vargas. Bueno, entonces en esta primera intervención escuchamos claramente cómo el ministro Aguilar pues habla acerca de los vehículos que prácticamente ya habían caducado y que pues iba a ser necesario el adquirir nuevos vehículos. Anteriormente la presidenta había dicho cuando fue cuestionada por primera vez acerca de estas camionetas que se habían comprado, que le había informado a la Suprema Corte que se habían ahorrado casi más de 1,000 millones de pesos o 1,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque antiguamente la Suprema Corte rentaba los vehículos y obviamente esa renta pues era muy costosa. La nueva Suprema Corte de Justicia decide pues ya nos vamos a rentar, mejor los vamos a comprar. Si el periodo de vida de estos carros son 4 o 5 años, pues entonces cada 4 o 5 años se va a hacer el gasto de aproximadamente, creo que fueron 250 millones de pesos los que se gastaron en la adquisición de nuevos vehículos, que eran muchísimos, y no iban a estar rentándolos ya les iban a pertenecer obviamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego hubieron varios cuestionamientos, también el ministro Arístides Guerrero
señaló que los antiguos integrantes de la Suprema Corte pues habían llevado esos vehículos pues para de uso ya particular, ¿no? Cuando ellos se retiraron, que tenían esa posibilidad obviamente de adquirirlos a un precio pues prácticamente a la mitad o un precio irrisorio, ¿no? De lo que en realidad costaba. En este caso yo quiero darle la confianza al pueblo de México que los ministros y ministras van a seguir escuchando y van a actuar en consecuencia y que el funcionamiento de la Corte no se ve afectado por esta decisión. En términos jurisdiccionales no vamos a dar marcha atrás, vamos a tomar las decisiones con firmeza, con objetividad, con debate libre como se ha venido haciendo. No sé, ministro Aristas. Sí, muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a la pregunta que el día de hoy se está presentando. Bueno, al par de preguntas que el día de hoy se están presentando, y me gustaría iniciar con una frase muy conocida de Norberto Bobbio, que decía que la democracia en transparencia es el ejercicio del poder público en lo público. Y hay que decirlo, hoy esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está en los ojos, o está abierta a la crítica. Hay una jurisprudencia que así lo dice, precisamente, que las y los servidores públicos tenemos un margen de tolerancia más amplio hacia la crítica, y qué bueno, las y los felicito porque han estado difundiendo la labor que está realizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para bien y para mal. Y eso ya habla de un avance democrático en la impartición de justicia en nuestro país. El hecho de que estemos en esta conferencia de prensa, el hecho de que se nos pueda cuestionar de frente es sin duda una muestra de un poder judicial que es cada vez más abierto y cada vez más transparente. Ahora bien, se hablaba y la pregunta que se realiza por parte del liberal nos hace referencia al debate público, a la austeridad, a cómo de manera radical se pueda estar expresando acerca de la misma, y más que decir que de manera radical se haya manejado un discurso de austeridad, es una convicción que tenemos las y los ministros que el día de hoy nos encontramos presentes, y por eso estamos aquí también dando la cara, porque de eso se trata. Y también hay que decirlo, lo refirió hace un momento el ministro presidente, lo dijo de manera muy diplomática, pero hay que decirlo como ocurrió. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la integración anterior no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las 4 camionetas que había adquirido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un proceso en el cual se adquirieron a través de las y los ministros que se retiraron, es que se llevaron las camionetas que previamente formaban parte precisamente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 camionetas que determinaron ellos llevárselas como parte de su haber de retiro. Y eso, o de eso, poco se habló en los medios de comunicación, y creo que hay que decirlo, hay que decirlo. En el momento en el que se toma la determinación de adquirir nuevos vehículos, lo dijo también el presidente, era en un ánimo de lograr empezar a realizar mayor trabajo en territorio, porque también lo dijimos en el proceso electoral, no pretendemos ser ministras y ministros de escritorio, queremos ser ministros de territorio, y para eso implica empezar a salir a todas las comunidades, empezar a salir a los diferentes estados de la República. Entonces, de alguna manera, y sí resulta importante lograr compaginar toda esta narrativa que tenemos, y creo que lo vamos a seguir haciendo, esta narrativa en torno a la austeridad, pero también dando resultados con transparencia. Entonces, reiterar la importancia, y qué bueno que hoy en día se está llevando a cabo una crítica a la Corte, porque eso es sano en toda democracia. Sería lo que yo tendría que decir al respecto. Y bueno, también adicional a felicitar al presidente del órgano de administración judicial, que con las cifras que nos acaba de mostrar, pues nos señala también de manera contundente una política de austeridad que se está siguiendo. Basta decir también la disminución en la remuneración de las y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco las preguntas. Recibimos aquí en la Corte y le dimos vista al órgano de administración judicial. Yo espero que esta semana podamos procesar ya a la nueva integrante para que se incorpore a las actividades que está desarrollando el órgano de administración judicial, pero que yo sepa no hay alguna razón pues, de presión o cualquier otra que pudiera haber dado lugar a esta renuncia. Nos la presentó y en esos términos es lo que lo tenemos. Yo espero que a final de esta semana ya tengamos lista la nueva propuesta. Sí. Yo solamente quiero reforzar con la pregunta, porque se ha insistido mucho en las camionetas que se llevaron las y los ministros de la integración anterior, y voy a insistir en ello, porque yo le preguntaría a todas y a todos los que se encuentran aquí presentes, díganme en qué trabajo
les permiten autocomprarse el automóvil a un precio mucho menor del mercado. ¿En qué trabajo permiten adquirir un automóvil a un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado? Entonces es importante decirlo. Creo que esa es una de las políticas de austeridad que deben implementarse en tanto evitar este tipo de situaciones que se viven. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La Suprema Corte que se retiró, la que ya fue despachada, pues se llevaron los vehículos que no son robados, obviamente, no son robados, sino que tenían esa prestación, esa posibilidad de adquirir los vehículos recién comprados y luego adquirirlos a un precio mucho menor. ¿En qué trabajo te permiten hacer eso? Pues la verdad, bueno, yo he sabido que a veces las empresas como Coca-Cola, por no hacer obviamente promoción, pero es un ejemplo, cuando renuevan su parque vehicular, creo que en algún momento se los ofrecen también a los trabajadores, pero obviamente no a un precio pues irrisorio, digamos prácticamente regalada, sino que se las van, creo, descontando. Sí existen uno que otro trabajo que obviamente te permite tener esa posibilidad de comprar un vehículo, pero cuando estamos hablando, por decir, de empresas que se encargan de reparto, pues ustedes imagínense qué clase de kilometraje y qué clase de carro ya te van a entregar. Puede ser que tenga 3 o 4 años, pero si es un vehículo que todo el día está dando vueltas, pues sería como comprar un coche que es un taxi. Y la mayoría de la gente cuando compra un vehículo, lo menos que busque es que haya sido taxi, ¿no? Porque pues ya tiene un amplio kilometraje y obviamente el desgaste del motor, el desgaste de las piezas, pues ya es muy alto, ¿no? Entonces, lo que decía el ministro Arístides Guerrero acerca de las obras de arte, pues cuando se fue la antigua Suprema Corte de Justicia, los ministros anteriores, estuvieron publicándose estas imágenes donde decían, bueno, ¿y a dónde se están llevando hasta las obras de arte que existían en la Suprema Corte de Justicia? Pues ahí vemos que los están trasladando, ¿no? Ahí los están cuidando, ahí está el traslado. Los medios de comunicación obviamente no dijeron nada al respecto, sin embargo, pues fue algo que se llevaron el botín, ¿no? Completo por parte de los ministros de la Suprema Corte. El día de ayer salió el comunicado por parte de la Suprema Corte de Justicia donde dijeron que ya no iban a hacer uso de esos vehículos. El día de hoy realizan la conferencia de prensa donde dan la explicación a detalle. Y precisamente Fernández Noroña fue uno de los que se quejó por el comunicado, ¿no? Por la decisión que había tomado la Suprema Corte de Justicia de no utilizar esos vehículos. Y antes de empezar, estaban comentando que la Suprema Corte dijo que va a regresar las camionetas, pues ya las compró. O sea, la verdad es que debieron ya ahora sí, como dice, lo hubiera, ya el hubiera es un tiempo pendejo, pero sí debió haberse decidido. Todos los ministros anteriores, creo, tenían Suburban blindadas por un tema de seguridad y por la delicadeza de los temas que tratan. Como hay una presión enorme que nosotros hemos alimentado con el tema de la austeridad, o sea, yo vuelvo a poner un ejemplo. A ver, alguien, claro, pues ese ejemplo es indiscutible, pero pues alguien se atrevería a criticar que García Harfuch no tome vuelos en líneas comerciales. Alguien se atrevería a decir, es que me busqué a mi hermanito Leonel Cota y me está contestando ahorita por esto del frijol. Alguien se atrevería a decir que no debe traer vehículos blindados. O sea, es evidente, ¿no? La fiscal general de la República, yo me imagino que también trae.
cuidados de esa naturaleza que son absolutamente necesarios. No hay ningún privilegio, ningún exceso, ninguna... Y los ministros y ministras de la Corte, pues que tocan temas de la mayor relevancia, pues si a mí me preguntan, se justificaría, si a mí me lo preguntan. Pero producto de la presión, pues ya dijeron que la regresan y que jueces que tengan problemas serios con su seguridad, pues si no las aceptan de regreso, si las aceptan de regreso, pues vas a perder mínimo el 20% del dinero que invertiste, porque un vehículo apenas sale de la agencia se devalúa de inmediato. Y hay marcas que se devalúan más que otras. ¿Sabe? Benjamín, saludos, comandante Noroña, cárcel de los hipócritas, vendepatrias, felicidades, Claudia Sheinbaum, Free Palestine, Búnker Pueblo, Harfush sí trabaja, pero todos los ministros, jaja. O sea, yo no uso camioneta blindada, ni estoy pidiendo usarla. Y en el caso de los ministros de la Corte, tomaron la decisión de que Salinas Pliego pague los 55,000 millones de pesos, por si no te enteraste. Por si no te enteraste de lo que trabajan y del compromiso que tienen y de la importancia de su tarea. Entonces, se hace el simpático. Y lo que estoy planteando es, yo considero un error lo que están haciendo. Es una comedia de errores. Considero que ese paso que han dado atrás, pues es de una torpeza inconmensurable. Yo creo. Pero, pues ya. Porque en tu caso, pues no se lo habían comprado ya. ¿Por qué les compraron? Bueno, pues ahí está, ¿no? Fernández Noroña diciendo que están haciendo o cometiendo una torpeza, lo cual yo también digo que sí es cierto. ¿Por qué? Porque miren, la oposición y los chayoteros, los medios de comunicación, siempre van a criticar algo. Si ya compraste los vehículos, ya tienes los vehículos, pues utilízalos. Yo creo que la mayoría de las personas saben que ser ministro, que ser juez, que ser magistrado, pues implica un riesgo. En cuanto a su seguridad, como el hecho de tener un vehículo blindado, pues es necesario. Y en eso no hay queja. Vuelvo a mencionarles, los vehículos que se habían adquirido son Gran Cherokee. No son los vehículos o las camionetas más caras. Ni siquiera son o se ven tan machuchonas como las Suburban, que eran las que utilizaban los antiguos ministros de la Suprema Corte. Y esas camionetas, pues la más equipada, te puede costar sola hasta 3 millones de pesos. Una Suburban, de las más equipadas. Creo que la más austera debe andar como en 2 millones. Una Gran Cherokee, creo que la versión más económica está entre 1.500.000 por ahí, aproximadamente, ¿no? Serían como 600, 700 mil pesos más caras las Suburban. Entonces, ¿está justificada la compra para poder realizar sus funciones? Pues sí, la verdad. O sea, ¿quién va a cuestionar eso? Francamente. O sea, queremos ver a los ministros de la Suprema Corte andando en bicicleta. Pues podrían llegar en bicicleta también, si así lo desean, ¿no? Pero si están realizando sus funciones y sus funciones implican alguna amenaza, pues yo creo que la mayoría, ni siquiera cuando estaba Norma Piña, porque Norma Piña lo único que pedíamos es que se fuera de la Suprema Corte de Justicia. Ya no importa si le van a pagar los millones o no, pues de todas maneras pues siempre lo han hecho, ¿no? O sea, ellos hicieron las leyes a su manera, a su modo, nunca se bajaron el sueldo. Lo que nosotros queríamos es que ya no siguieran perjudicando al país, que se largaran de una buena vez. Y ahora venir y decir que van a regresar las camionetas, pues es como aceptar un error. Y eso todavía va a ser más cuestionado por los medios de comunicación. O sea, si no querían el cuestionamiento y todo, pues están equivocados porque el cuestionamiento va a seguir. La presidenta incluso dijo el día de hoy que le parecía bien que se haya devuelto esas camionetas. A mí me parece bien.
Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la secretaria de Gobernación, si en efecto habían comprado las camionetas. Y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar. Pero más allá de ello, pues es una nueva corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente. Ahora, entiendo que ellos van a dar porque vi ahí la publicación. Bueno, ahí está la respuesta de la presidenta. Y la verdad yo considero que eso no está bien, francamente. Se los digo honestamente, no considero que esté bien. Es su decisión, obviamente, es su punto de vista, pero yo considero que no está bien. Porque ahora ya todo es cuestionable. Si viajas en primera clase, ahí te andan fotografiando y subiéndote y quemándote en las redes sociales. Si se van de vacaciones a una playa, ahí te andan fotografiando y diciendo que ya es un lujo. Si te ven comiendo en un Vips, ahora también ya es catalogado como un lujo. Quieren que estén, los medios de comunicación quieren que estén cualquier representante de la Cuarta Transformación comiendo en un puesto que no es nada malo y que lo hacen de todas maneras, pero siempre los quieren ver en un puesto o en una esquina, ¿no? Con estos vendedores ambulantes de comida. Pero si ya los ven en un restaurante, aunque sea un Bis, un Sambors o un cualquier otro restaurante que no sea pues muy fifí, ya también lo están tachando o diciendo que la austeridad, ¿no? ¿Dónde está la austeridad? O sea, la austeridad se aplica en las cuestiones gubernamentales, en el gasto público, para que alcance para los programas sociales, pero no para que ellos vivan en la pobreza, como quien dice. Eso no es cierto, o sea, eso no es así, o no debería de ser así. Miren, lo estoy comentando esto, o más tarde yo en comentarles, que hasta Ciro Peraloca, ¿no? Se puso a cuestionar la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte. Hasta los llamó ministros chafas. ¿Qué cosa lo de las camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte? ¿Qué ministros tan chafas, no? Yo ahora sí que por situación personal, yo sigo el caso de las camionetas blindadas. Claro. Compradas para cada uno, ojo, compradas para cada uno de los ministros de la Suprema Corte. Yo sigo el caso con la lógica de quien salvó su vida gracias al blindaje de una camioneta parecida a la que iban a usar los ministros. Pero resulta que siempre no necesitaban las camionetas. Pues acordaron no utilizarlas porque están comprometidas con él, y así lo pusieron en un comunicado, con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo. Al expresarlo así, lo hicieron ayer en un comunicado, pues entre otras cosas dejan en ridículo a la presidenta Sheinbaum, Manuel. Así es. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se hubieran quedado con las camionetas, los iban a criticar porque la austeridad. Si dejan las camionetas, de todas formas viene la crítica. Y con justa razón. O sea, porque en todo caso, como dice Fernández Noroña, entonces, ¿para qué las compraron? O sea, ¿no lo pudieron haber previsto que iba a suceder eso? Por supuesto que sí. O sea, es decir, ¿saben qué? Nosotros necesitamos vehículos que proporcionen seguridad. Y esas camionetas son las ideales por X, por Y circunstancia, y nos vamos a quedar con esas camionetas, porque no me las voy a llevar a mi casa, o sea, no van a ser mías. Eso era lo que hacían los ministros anteriores. Cuando yo deje de utilizar esta camioneta, le va a servir al otro ministro que va a entrar en funciones. La seguridad es lo primordial. De verdad se los digo. O sea, si caemos en ese juego, si caemos en esa narrativa, están perdidos. Están perdidos porque siempre la oposición y los chayoteros van a ganar. Vuelvo a decir, si se quedan con las camionetas, iban a ser criticados. Y si las dejan, también van a ser criticados. Entonces, ¿para qué las dejan si de todas maneras van a ladrar? Si lo están haciendo por esa circunstancia, porque esas personas que se lo están reclamando supuestamente
a los ministros de la Suprema Corte son de la oposición. No es el pueblo que salió a votar por el ministro Hugo Aguilar. Las personas que votaron por esos ministros no son los que están cuestionando el precio de las camionetas o el tipo de camionetas. Es la oposición. Señores ministros, es la oposición. Ustedes no llegaron a ese lugar por los votos de la oposición. La oposición lo dijo claramente y contundentemente. Nosotros no nos vamos a prestar al juego de simular que van a hacer una votación y van a quedar puros ministros a modo de la 4T. Esas personas que ahorita salen a cuestionar el precio de las camionetas y que dónde está la austeridad y todo eso, vuelvo a repetir, no es quien salió a votar por ellos o quien dio el voto por ellos. Es la oposición la que los está criticando y haciéndoles caso, lo único que hacen es hacer el caldo gordo y que con este retroceso, con este paso que dan para atrás, lo único que logran, aparte de la crítica, es la burla. Es la burla. En ese sentido, deberían de pensarlo un poco más. De verdad, en serio. Si ustedes ven los comentarios, vayan a los comentarios. Los invito a que hagan eso. Vayan a los comentarios negativos de las personas que criticaron o que critican el hecho de que se hayan comprado estos vehículos y que tengan un blindaje. Vean a los comentarios en Facebook, en Twitter, en donde ustedes gusten. Vean las personas que lo critican o lo criticaron. Entren a su perfil. Y en su perfil van a ver que todo es en contra de la Cuarta Transformación. Las personas que no votaron son las que los están criticando. Y ellos caen en esa trampa. De verdad es una trampa. Así ha sucedido también con las decisiones que ha tomado en su momento el presidente López Obrador o la doctora Claudia Sheinbaum. Muy cuestionada porque se va en viajes comerciales cuando tiene que ir incluso a los Estados Unidos. Y ahí está bien. La presidenta es la presidenta y el presidente es el presidente. Ellos tienen que poner el ejemplo, porque si no ponen el ejemplo ellos, mucho menos lo van a hacer quienes vienen atrás. Y se cuestionaba, ¿no? Porque ¿cómo va a ser posible que estén viajando en una línea comercial? Y luego fue cuestionado el presidente López Obrador porque al final de su sexenio ya no utilizaba vuelos comerciales. Ustedes se dieron cuenta, fue como un año antes de dejar el poder que él ya se manejaba en puros aviones de la Marina. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente dejó de utilizar las líneas comerciales? Algunos, como los chayoteros, dicen, es que ya se le subió al presidente López Obrador. Ya se cansó de viajar en una línea comercial. Esa era la crítica, ¿no? Ya se está alejando del pueblo porque el pueblo lo rechaza. Mentira. El presidente lo hizo porque como se acercaba el periodo electoral o el periodo de elección, ¿qué es lo que iba a hacer la oposición cuando tuviera la oportunidad de verlo en un aeropuerto? Confrontarlo, agredirlo, insultarlo. Eso es lo que iba a hacer. Y obviamente los chayoteros lo iban a utilizar para señalar que el pueblo ya está en contra del presidente. Eso es lo que hubiera sucedido. Y nos dimos cuenta con el resultado de la elección presidencial que estaban muy equivocados. Que la doctora Claudia Sheinbaum le duplicó los votos a la botarga. Fue el 2-1, ¿eh? 2-1, no fue una diferencia como decían las encuestas, como decía López Dóriga, que ya la elección presidencial ya no va a ser un día de campo para Morena, porque ahora sí tenían candidata. ¿Y qué pasó con su botarga? Pues la botarguearon, ahí la dejaron en la lona. 2-1 fue la diferencia. O sea, ya ni decir hubo fraude, que todas se atrevieron a señalarlo, ¿eh? Pero ellos dijeron, no, eso fue fraude, ganó Morena por fraude.
con más de 30 millones de votos y la otra con 15 millones de votos. Imagínense, ¿no? Entonces, pues están cayendo en el juego de la oposición. De verdad, o sea, están cayendo en el juego de la oposición. Porque todo esto salió a colación porque se volvió tendencia en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, ¿no? Con el chat de las tías panistas, así. ¿Y quienes criticaban? Pues son los de la oposición, pues ellos van a criticar. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Para la oposición así es. Ese es su juego, ese es su rol. Y pues ellos cayeron. Perdón, pero pues yo digo que ellos cayeron. No debieron haber regresado o decir que no van a utilizar esas camionetas porque es una función muy importante dentro de nuestro país. Ellos representan a un poder de nuestro país. Tenemos 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo, judicial. Ellos 9 representan lo máximo, la máxima jerarquía dentro del poder judicial. Si nos vamos al legislativo, obviamente los diputados y senadores. Pero los diputados y senadores evidentemente no pueden tener, o la Cámara de Senadores y Diputados no les puede entregar un vehículo a cada uno de ellos. Tendría que comprar casi 600 vehículos. Imagínense, ¿no? 600 vehículos. Y todavía si piden con blindaje y lo piden con camioneta, pues no. Son muchísimos los diputados, son muchísimos los senadores. Pero en el Ejecutivo, o sea, la presidenta o el presidente, a no ser que sea por decisión propia, como lo ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, se merecen una Suburban o 2 Suburban o 3 Suburban y no hay ningún problema. Sobre todo cuando vemos que las medidas de austeridad se están aplicando en acciones gubernamentales. Se reduce el gasto en esto, se bajan los salarios y hacen maroma y media, ¿no? Para poder dar un ahorro. Y que ese ahorro se transmita directamente o se transfiera a los programas sociales que se están cumpliendo, que nadie se ha quedado obviamente sin recibir su programa social o su apoyo gubernamental. Estudiantes, becarios, pensión de adulto mayor. O sea, eso no puede ser cuestionable por las personas que votan por ellos. Le están haciendo caso a la oposición. Y miren, ahora la regresaron. Van a hacer la burla por parte de los chayoteros. Si no me lo creen, esperen a que comience dentro de un ratito López Dóriga y va a burlarse. La gente que evidentemente sigue a esta clase de personajes, pues le van a dar la razón, va a decir si es cierto. O sea, son una burla, ¿no? No sé, tanto chayotero y en las redes sociales es lo que van a decir. Que la presión del pueblo no es cierto, la presión de la oposición. ¿Y los doblaron? Pues sí los doblaron. Desgraciadamente ni los que votaron por él le hacen más caso. Eso es lo más triste del asunto. Le hacen más caso a los que no votaron por ellos que los que votamos por ellos. Eso es lo triste. Para acabar pronto, ¿no? Para resumirlo. Que le hagan caso a quienes no votaron por ellos. De verdad. La burla. Van a hacer la burla a los ministros de la Suprema Corte por esta decisión de decir que ya no van a utilizar las camionetas o que las van a regresar. Es un tremendo error, un error garrafal. No sé ustedes qué piensen, pero yo considero que sí es un error, que le están haciendo caso a quienes no votaron por ellos y todavía, pese a que ya retrocedieron, ya se echaron para atrás, vamos a decir, reconocieron su error, las críticas van a continuar. Ahora, fíjense, comenzó con el tema de las camionetas. ¿Qué es lo que saca el día de hoy Chayucén Uresti? Pues miren, aquí está la nota. 1,254,000 pesos se destinaron a la logística de la ceremonia de purificación de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, tras la entrega del bastón de mando el 1 de septiembre del 2025, con cargos a baños VIP incluido. En respuesta a una solicitud de transparencia realizada por Fernando González, periodista del Universal, la Suprema Corte dijo no haber encontrado ninguna información sobre remuneraciones a las personas indígenas que participaron en la ceremonia. O sea, que no obstante de que ya no van a utilizar esos vehículos, que le hicieron caso a la oposición,
que se van a burlar todavía de los ministros de la Suprema Corte por retroceder, obviamente, o echarse para atrás. Y aparte de eso, les van a empezar a sacar trapitos al sol, señalando que lo que se gastó, como en este caso, la ceremonia de purificación, cuando iba a tomar protesta Hugo Aguilar Ortiz, se gastaron 1.250.000 pesos. Ese es a lo que me refiero. Ellos ya ven, nos hicieron caso, bueno, pues ahí te va, y ahí te va, y así se la van a pasar toda la semana, y la próxima semana seguramente va a ser de corrupción en la Suprema Corte. Y bueno, nuestro compañero Fernando González, él es periodista del Universal, y pues le echó un ojito ahí a esta ceremonia, ¿se acuerda? Esta ceremonia del nuevo Tribunal de Justicia de la Nación, que destinó al menos 1 millón y pasaditos, 1 millón, un poquito más de pesos para la ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando que se realizó en el Zócalo el 1 de septiembre. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Azucena. Gracias por el espacio. A ver, bueno, pues aquí se hizo una ceremonia y bueno, pues todo muy bonito, muy respetable. Sí, la cuestión es que todo cuesta y lo pagamos nosotros, Fernando. Justamente como lo mencionas, Azucena, fueron 1.254.000 pesos que se destinaron principalmente a la logística del evento, todo lo que tiene que ver con el equipo de audio, la renta de baños portátiles, servicio de catering, incluso la impresión de viniles y por supuesto el montaje del templete. ¿Qué te parece? ¿Catering dijiste? Sí, justamente. Es un servicio de catering que incluyó bocadillos, el servicio, por supuesto, que conlleva la entrega de estos alimentos. Y Ahí está. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Le hacen caso a los de la oposición? ¿Y qué va a suceder con los medios de comunicación? Pues aquí ya tenemos nuestro puerquito de la semana. Le vamos a dar con todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vean nada más el despilfarro. Ahora resulta que los eventos no deben costar dinero, pero los chayoteros no veían cuando Norma Piña, solita Norma Piña, se llevaba casi 900,000 pesos mensuales, se los embolsaba, y aparte de todo esto, hacía sus eventos que costaba no 1.250.000, a veces 2 millones de pesos. Eso no lo veía. Pero ahora, pues la línea es muy clara. Vamos a darle con todos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el pueblo de México se dé cuenta que son unos corruptos, que son ladrones, que son iguales a los que se fueron. Y ahí están los de la Suprema Corte haciéndoles caso a los chayoteros, a las personas que no votaron por ellos. De verdad que, pues, como dice Noroña, qué torpeza. Qué torpeza. Pero bueno, a ver qué va a continuar. Y vean en qué momento se lo estoy diciendo. Esta semana y la otra, tema central, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sacándole pues cositas, ¿no? Para dejarlos mal. Entonces, ¿de qué sirvió que dejaran las camionetas? De nada. De nada. Pero bueno. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Mando saludos a las personas que dejaron sus comentarios, como Oscar Mejía, Paz Vargas, también a Daniel Cruz, a Aries Cardi, también a Maite, muchas gracias, a Antonio Morán, a Silvia Tori, también les mandamos un saludo, a Erlinda Genoveva, también muchas gracias. Chayucene de Machayoteros, tienes ganas de fregar, aunque siempre le sale todo mal y se les revierte su flagrante veneno. Pues sí, es que es la verdad, o sea, los chayoteros son chayoteros, están molestos porque no reciben dinero y obviamente los van a criticar. No les hagan caso, no les hagan caso. Si está de por medio tu seguridad, primero es mi seguridad y después lo que piense cada uno de ellos. ¿Qué va a suceder si el día de mañana ocurre alguna, que esperemos que no pase, ¿verdad? Ocurre algún atentado en contra de los ministros y sucede algo malo, pues van a decir también la crítica, pues ahí tenían las camionetas, pero como están con su discurso de la austeridad, pues miren los resultados, cuando en realidad los culpables son los medios de comunicación, cuando los culpables es la oposición que empieza a presionarlos y los presionan y los doblan. La verdad, terrible.
terrible. Desde mi punto de vista es terrible esa decisión, como dijo Noroña, ¿no? Alejandro Laureano, también a Domingo Hernández, muchas gracias. Y bueno, pues a todos ustedes, Adriana Santoyo también, pues les deseo Felipe Jusacamea, creo que no es su apellido, pero bueno, le mandamos un gran saludo también a Felipe, le vamos a poner nada más 3741. Y pues Alejandro Maruri también, muchas gracias. A Marta Laura Ávila también, muchas gracias. A Amalia Luna también, a Verónica Delgado, a Oscar Mejía, a Enrique Amezquita también, Evangelina León. Y bueno, pues a todos ustedes les deseo que tengan un Amaité también, muchas gracias. Les deseo que tengan una excelente tarde. Nos estaremos viendo en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos.